Bienvenidos a Informativos Horizonte. Porque tienen cero hospedaje, aunque pueden abrir al 15% de su capacidad. No, ¿quién viene ahorita a hospedarse al Estado de México? ¿Y cuánto cuesta operar un hotel? Claro. Mantenerlo, sueldo. Yo creo que vamos a cerrar con un impacto brutal en el crecimiento económico. Impacto negativo, por supuesto. Nuestra cifra de desempleo está subiendo de una forma muy fuerte, precisamente porque somos el estado con mayor población, por lo tanto somos el estado con mayor número de trabajadores y de los de mayor desempleo. Entonces, no somos de las entidades, por ejemplo, somos el quinto en desempleo, según las últimas cifras del IMSS, pero los otros 4 estados ya están reincorporándose a la actividad. Entonces, para ellos va a empezar a mejorar el panorama de desempleo. Para nosotros no. Bueno, el gobernador habla que ya el 23 de junio posiblemente se dé paulatinamente el ingreso a las actividades. ¿Ha platicado con ustedes, no sé, Jacob Rocha? Sí, hemos tenido varias pláticas, pero por ejemplo el 23 abren los espacios, ¿no? Los parques, espacios públicos. La reapertura de empresas todavía no tiene una fecha. Que cambien esto a semáforo naranja. Y ya vimos, intentó la Ciudad de México cambiar a semáforo naranja y no pudo porque estamos en lo peor de la pandemia. En este momento no se puede, o sea, ni nosotros avalaríamos que se abra por la exposición que tendrían los trabajadores. De hecho, ya se abrió desde el día 1 construcción, industria automotriz y minería. Y de ahí, del 1 de junio para acá, ha sido el incremento de los contagios. Entonces, la verdad es que tiene su riesgo. Claro. Ustedes me dicen. Sí. Luis Miguel, ¿ya estás? Ya estoy. Una disculpa. Sí, en medio de la... Licenciada, buenas tardes. Sí, de verdad me disculpo algunos problemas técnicos para entrar, pero bueno, ya estamos aquí. De antemano agradecerle que esté en este espacio y sí quisiera abundar un poquito sobre lo que usted estaba diciendo respecto a lo que va a enfrentar el sector empresarial. Comentaba ahorita la licenciada Adriana acerca de las pláticas con el gobierno del estado. Supe que ustedes pidieron ayuda de alguna manera para poder amortizar todo ese problema que se les viene, inclusive la creación de un fondo especial, ¿no? Basado en lo que pagan de impuestos sobre nómina, algo así como el 3%. ¿Qué respuesta hubo por parte del gobierno del estado ante esa solicitud? Bueno, pues primero agradezco mucho la invitación a todos ustedes. Es un gusto, es un honor que podamos estar aquí dialogando de todo lo que acontece en estos momentos en la vida productiva, en la vida económica del estado. A ver, entonces, el tema del fondo que nosotros solicitamos. Es muy difícil que de pronto el gobierno del estado pueda desembolsar 13,000 millones de pesos, que es lo que recauda anualmente del impuesto sobre nómina. Nosotros en realidad lo queríamos o lo propusimos, como se ha hecho en otros estados, para que se pudiera amortiguar un poco el daño y las pérdidas que las empresas están teniendo. No se hizo de esa forma, pero sí el gobierno del estado está actuando en este momento como aval o como garante de financiamientos de la banca de desarrollo, que esos sí están abiertos, están en este momento en trámite. Se está gestionando una suma muy considerable que podría alcanzar, no sé, los 1,000, en una primera partida, los 1,200 millones de pesos para empresas del Estado de México, y que con eso puedan hacer frente a muchos compromisos que tienen por falta de liquidez. Entonces, en sí la respuesta es una respuesta indirecta, es una forma de apoyar, porque además si se le da ese financiamiento a las empresas, no tendrían que poner una garantía
hipotecaria o de algún otro tipo, porque en realidad quien la pone es el gobierno del estado. Muy bien. Sí, definitivamente es pues, una situación no muy adecuada a todo ello. Yo quisiera también saber hasta dónde va a impactar esto en los diferentes municipios en los que ustedes tienen presencia. De entrada, saber en cuántos municipios del Estado de México la coordinación tiene presencia y hasta dónde va a implicar una afectación, tomando en cuenta que, bueno, pues no es lo mismo las empresas que se ubican en Metepec a las que se ubican en Ecatepec y que pertenecen a ustedes, ¿no? Así es. El Consejo Coordinador Empresarial tiene presencia en todo el estado. De hecho, estamos divididos hasta por regiones del estado, precisamente porque sabemos que el dinamismo económico no es igual en el sur que en el norte, que en el oriente, que en la zona metropolitana, que en el Valle de Toluca. Entonces, esa presencia de 68 organizaciones, representando aproximadamente a 160,000 empresas en todo el estado y de todos los sectores económicos, porque representamos desde el sector agropecuario, el comercio, los servicios, la industria, la construcción, la minería, prácticamente toda la actividad económica que tiene el estado. No olvidemos que en términos municipales, 25 municipios son los que concentran el 90% de la actividad económica del estado y del empleo. Representan justo esos 25 municipios el 90% del Producto Interno Bruto. Muchos de ellos están en la zona metropolitana, otros tantos en la zona oriente, otros muy importantes también en el Valle de Toluca. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Dialogando con todos. ¿Por qué? Porque los municipios son la parte gubernamental más cercana a las empresas. El Estado de México tiene el 98% de micro, pequeñas y medianas empresas. En su gran mayoría familiares, en su gran mayoría de las cuales dependen un mundo de familias y que tienen ese contacto con la autoridad municipal justo en estos momentos, que es de vital importancia la comunicación a nivel gobierno, porque hay mucha desinformación, hay mucha falta de cultura. Es la primera vez que vivimos una pandemia en estos niveles. Prácticamente todos esos negocios no pueden dejar de operar de la noche a la mañana porque mantienen a las familias que van al día. Y en esos términos es que la comunicación con los municipios para nosotros ha sido fundamental, porque son el primer enlace de comunicación con la gran mayoría de las empresas. Exactamente. Hay dos cosas bien importantes. Perdón, Adriana, estoy acaparando, pero es que sí tengo mucho interés en conocer la respuesta de esto. ¿Me disculpas, Adri? Sí. Licenciada. Luis Miguel, perdón que te interrumpa. Entramos muy abrupto. Me gustaría que comentáramos que estamos con Laura González. Ella es presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, quien nos está platicando acerca de qué está enfrentando el sector empresarial en la entidad a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Adelante, Luis Miguel. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahorita estaba usted comentando esto. Más allá de cifras, más allá de todo ello, yo creo que sí es importante tanto para el sector que usted representa como para la población y también para el gobierno saber de qué manera va a pegarle esto a la aportación del Producto Interno Bruto que realiza el Estado de México a la nación. O sea, ¿hasta dónde le va a pegar esto? Bueno, pues no se nos olvide que somos la segunda economía del país. Así es. Que el tamaño de la economía del Estado de México es equivalente a la de un país de Centroamérica, un país mediano de Europa, y que si nos pusiéramos en la tabla de ranking de economías a nivel mundial, estaríamos aproximadamente en la posición número 60. Ese es el tamaño de la economía del Estado de México. Es el centro de consumo más grande del país. Tenemos 17 millones de consumidores. Aquí hasta los niños son consumidores, por supuesto. Y que si sumamos la población a la Ciudad de México, tenemos más de 26 millones de personas. También somos el estado que más fuerza laboral tiene.
tenemos 7.5 millones de personas que están ubicadas como personal ocupado, personas que están trabajando, y más de 8 millones de personas de población económicamente activa. Entonces, cualquier cosa que afecte al Estado de México, que impacte al Estado de México, impacta al país. Este es un motor de la economía del país en términos de consumo, pero también en términos de producción, de industria, de comercio, de servicios. Aquí se concentra mucho de lo que se produce y se va hacia otras partes del país e incluso hacia otras partes del mundo. Esa es la importancia del Estado de México, y una pandemia o cualquier situación que altere la actividad económica del Estado de México va a tener un impacto muy grande en el resto del país y para la economía en general. Buena parte de esas proyecciones que van del 10% en adelante de retroceso en el crecimiento económico para este año, seguramente tendrá que ver mucho en el Estado de México, o por el Estado de México y por la inactividad que tendrá, precisamente porque la actividad no se va a retomar pronto. Eso es un hecho. Seremos de los últimos en el país en retomar actividades a causa de la pandemia. Adri. Laura, ustedes han realizado diversas actividades después de que se dio a conocer el confinamiento, han estado platicando con autoridades, han estado platicando incluso con la Comisión Federal de Electricidad respecto a la situación económica que ha causado la pandemia a los empresarios. ¿Cuáles han sido las respuestas de estas dependencias? ¿Cómo están colaborando con ustedes para aminorar el impacto económico que podría tenerse? Pues mira, tenemos comunicación efectivamente en todos los niveles de gobierno, incluso todos los poderes. Este es un tema que nos afecta como sociedad y debe de ser del interés de absolutamente todos. Si se cae la economía del Estado de México, se va a desestabilizar. La falta de empleo puede provocar un gran problema social que sería incontenible, sería muy difícil de solucionar en algún momento. Entonces, nuestra comunicación con la autoridad ha sido, primero, a nivel municipal, lo que ya platicaba, precisamente para informar a los empresarios, para poder tener concesiones de aplazar pagos que en este momento ni siquiera son necesarios porque no están operando, como licencias municipales, etcétera. A nivel Estado, hemos trabajado el tema de apoyos, de incentivos, de temas que ayuden a que se reactive la economía desde este momento con los que sí pueden operar. ¿Cómo? Solicitando los financiamientos, solicitando prórrogas o exenciones en los impuestos estatales, buscando un plan de incentivos a la inversión para el momento de la reactivación, etc. Con el gobierno federal hemos tenido también una buena dinámica. Hemos hablado con el Seguro Social, hemos hablado con el Infonavit, hemos hablado con la Comisión Federal de Electricidad, precisamente porque la falta de liquidez ha provocado que muchas empresas en este momento no puedan hacer frente a sus compromisos. Entre ellos los servicios que acabo de referir, la luz, el pago de las prestaciones sociales, todo esto hemos buscado no que se perdone ni que se exente, sino que se dé oportunidad de hacer pago de estas obligaciones en plazos y en determinado tiempo hasta el momento que esto se pueda reactivar. Eso son lo que hemos podido obtener. Por el lado de otro tipo de cosas que hemos buscado, por ejemplo, con el Poder Legislativo. Estamos en este momento buscando, junto con los sindicatos, que se active el seguro de desempleo. Es una ley que se aprobó en 2011 y que hasta este momento no se ha podido activar porque tiene ciertos candados. Entonces, replicando lo que ya existe en otros estados, estamos buscando que a toda esta gente que en el momento ha perdido el empleo a causa de la pandemia, a causa del coronavirus, se le pueda dar un apoyo económico temporal, en tanto
logran encontrar un empleo hasta el momento de la reactivación. Esto creo que ayudaría mucho y es otra de las cosas que estamos haciendo precisamente a nivel sector público con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, justo lo que acabo de referir con los 3 niveles de gobierno. En este sentido, tú hablabas de que el 40% de las empresas en estos momentos no podrían abrir, precisamente porque no se declaró ¿es la alerta sanitaria una alerta económica? Así es, debió, de acuerdo a la ley, debió haberse declarado una contingencia sanitaria, como en cualquier parte del mundo. Si las empresas obligadamente tienen que cerrar para que la gente no se concentre o para que no salga de sus domicilios, el Estado tiene que entrar a apoyar, tiene que ayudar para que la gente pueda tener un ingreso. Eso está ocurriendo prácticamente en todo el mundo. En México no se declaró la contingencia sanitaria, se declaró una emergencia sanitaria, que no es lo mismo, y obliga a que los empresarios tengamos que pagar salarios completos, aún sin tener actividad económica, aún sin tener ingresos. Ese es un gran problema, eso es lo que provocó la falta de liquidez y que muchas empresas en este momento no tengan para pagar sueldos, no tengan para pagar servicios, no tengan para pagar arrendamientos, no tengan para pagarle a proveedores, estén al borde de la quiebra. Tenemos ya 3 meses sin actividad económica, solo algunos sectores sí están activos, pero esos 3 meses sí han provocado una enorme crisis, que tal como lo refieres, Adriana, si mañana permitieran la apertura de toda la actividad económica, el 40% de las empresas, y me estoy yendo muy moderada, no podría abrir la puerta porque no tiene liquidez. Y en este sentido, ¿qué se podría hacer para reactivar la economía y estas empresas no quiebren? Porque finalmente son quienes dan empleo a la población. Bueno, Perdón. Sí, perdóname. Lo que se puede hacer, primero, sí estamos viendo el tema de los financiamientos. Hay otros apoyos que el gobierno federal ofreció y el propio gobierno estatal, que no son financiamientos, son apoyos directos, que tal vez sirvan para subsanar algunos gastos de un mes, si acaso, el resto no se va a poder. Reactivar la economía no va a ser fácil. Muchos van a tener que empezar de ceros. Los financiamientos pueden ayudar, pero también son otro problema, porque después hay que pagarlos. Y en el momento en el que se logra reactivar la empresa, no sabemos si esté en condiciones ideales para pagar un crédito. Que en algunos estados sí están tomando algunas consideraciones, por ejemplo, de dar apoyos a fondo perdido. También son muy buenos, pero hay que tener mucho control sobre a qué se van, ¿no? En qué se utilizan. Sin embargo, creo que el tema del seguro de desempleo puede ayudar mucho. El tema de que se rediseñe la actividad económica, se busque que, por ejemplo, que los gobiernos empiecen municipales, estatales, federales, comiencen a consumir más todos sus insumos obligadamente en las empresas pequeñas y medianas, cosa que ya existió, que se teja una red de consumo local para que las empresas que sí están operando puedan consumirle insumos a las empresas pequeñas. También puede ser una buena idea. Y, en fin, todo lo que pueda abonar, pero no va a ser sencillo. Habrá empresas que definitivamente no lo logren y que esto provoque que nos tardemos un tiempo considerable para volver a los niveles que estábamos antes de la pandemia. Se oye catastrófico, de verdad. Yo creo que un punto importante que usted tocó es que ha habido una desinformación o una falta de información. Y yo creo que eso es un aspecto muy importante para que se pueda entender hasta dónde están las empresas, pues al borde del abismo, vamos a decirlo de alguna manera coloquial. Y la falta de insumos, la falta de apoyos como debería de darse, pues obviamente sí está obligando a que muchas de ellas estén casi al borde de la quiebra. Pero aquí, más allá de todo eso,
¿qué es lo que el Consejo Coordinador Empresarial está ideando como proyecto para poder apoyarse de otra manera que no sea la oficial? Bueno, lo que estamos nosotros considerando es justamente empujar iniciativas de consumo netamente mexiquense. En el Estado de México no hay cosa que no se produzca o cosa que no se venda. Y todas las empresas compramos y vendemos. Entonces, primero, un proyecto de gran escala para que el consumo sea prioritariamente del Estado de México. Local. Ya empezando por ahí, ¿no? Local. Sí, bueno. A veces tenemos empresas del otro lado del Estado que consumen en otras entidades, incluso en otros países, cuando aquí, en el Estado de México, se tienen esos productos o esos insumos. Lo que pasa es que no se sabe. Ahora hay que darlo a conocer, obviamente se tiene que hacer, insisto, esa red o esa conexión entre empresas, proveedoras y consumidoras para que se dé el dinamismo local. Otra es justo lo que refería, que logremos que todo el consumo del gobierno también se le dé prioridad a las empresas mexiquenses. Nuestro aparato gubernamental en el Estado de México es inmenso. Imagínense el número de escuelas, de hospitales, de oficinas de gobierno, municipal, estatal, federal, etcétera, da para que puedan consumir mucho en el Estado de México. Entonces, primero es darle la importancia que merece a nuestras empresas. Siguiente, evitar que se vayan a la informalidad. De por sí ya tenemos unos niveles de informalidad laboral que casi alcanzan el 60% en el Estado de México. No queremos que eso se retome por ser más fácil o que incremente por ser más fácil ser informal y de repente salir a vender nada más por redes sociales o con un puesto en la calle, etcétera. Tal vez eso va a ser la opción para muchos, pero eso es lo que no queremos, porque eso genera un desequilibrio social e injusticia un poco en términos fiscales con los formales, ¿no? Con los que sí cumplimos con todas estas obligaciones. Y lo que menos queremos es que todo esto propicie delincuencia. Si no buscamos que las empresas no mueran y por el otro lado que los desempleados tengan cierto ingreso en tanto logran encontrar un empleo, por supuesto que la violencia puede incrementarse. La gente tiene que salir a buscar alimentos para su familia, tiene que salir a buscar lo necesario. Eso es lo que no queremos. E incluso para la generación de empleos también es un tema de coordinación. Tenemos un mundo de empresas que de repente hacen contrataciones temporales y buscan, tengo mucha gente trabajando del Estado de México trabajando en la Ciudad de México y al revés. Cuando tal vez tienen una fuente de empleo cerca o se puede activar de forma cercana. Por otro lado, la obra pública, cuando se retome la obra pública, que esa no puede ni debe de parar, también puede lograrse que se den muchos empleos temporales. Se tienen que dar pasos de acceso inmediato. Otros irán incrementándose con el tiempo, mayores fuentes de empleo permanentes, etc. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Pero sí, los niveles que tenemos, ahorita oficialmente ya tenemos 58,000 más o menos personas, según datos del IMSS, que entre marzo y mayo perdieron el empleo. Si le sumamos la parte informal, tenemos 140,000 personas del Estado de México que están desempleados. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a retomar su vida? ¿Cómo van a lograr llevar ingresos a su hogar? Sí nos debe de preocupar, por eso mi insistencia en que tenemos que hacer una acción conjunta, que esto debe de ser una prioridad y un tema de alarma para el gobierno, en todos sus niveles y en todos los poderes, porque
se viene una crisis social muy importante y lo estamos avisando desde este momento porque esto no es nuevo. Esto es muy lógico. La gente tiene necesidades y si esas necesidades no se cubren, pues nosotros los empresarios podemos intentar muchas cosas, pero obviamente también se requieren alianzas con la parte pública. Alianzas y apoyo, licenciada. Yo, por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención lo que usted dice de la falta de confianza, vamos a llamarlo así, de los gobiernos municipales para contratar a las empresas mexiquenses. Es cierto. Yo conozco muchos casos donde los proveedores, especialmente de servicios, pues son gente o son empresas de Guanajuato, son de San Luis Potosí, de lugares lejanos al Estado de México. Sí es importante, yo creo que la legislatura empiece a trabajar al respecto para provocar precisamente ese autoconsumo. Pero yo lo que quiero preguntarle aquí, la mayoría de gobiernos municipales han emitido sus comunicados en cuanto al gran apoyo que se le está dando a las empresas, no cobrando determinados impuestos, aunque la mayoría de las empresas tienen sus domicilios fiscales en la Ciudad de México u otro lugar, pero sí que están condonando pagos de agua, que están condonando algunos impuestos locales. ¿Es real esto? ¿Sí los están apoyando así? ¿Les está funcionando? Son descuentos. Realmente condonaciones al 100% no las hay. O son prórrogas para pagar después, o son descuentos considerables que por supuesto que ayudan, ¿no? Todo suma. También sabemos que las finanzas de los municipios están totalmente afectadas. Es un ciclo. No pueden recaudar ahorita tampoco, precisamente por el mismo tema, y están muy afectadas. Pero sí, se han dado en términos de algunos descuentos y prórrogas solamente. Y que, por ejemplo, en este momento no se estén haciendo verificaciones, inspecciones que no tengan nada que ver con el coronavirus, porque déjenme decirles que también estamos viviendo otro problema muy grave. Y es intentos de abuso de autoridad e intentos de corrupción en un momento pero tan delicado. De por sí es un tema histórico, es un tema que no se ha podido combatir y que en este momento, por desinformación, por cambios casi diarios en disposiciones gubernamentales por los temas del coronavirus, tengamos que estar recibiendo todos los días visitas de inspectores y verificadores municipales, estatales, federales y de todo tipo, que también, por supuesto, provocan molestia para quien cumple. Para quien no, definitivamente ya no hay nada que hacer. Nosotros mismos estamos intentando que nuestros compañeros empresarios tengan conciencia del gran riesgo que corren ellos, sus trabajadores y sus familias. Hay algunos que se resisten y por supuesto que se tiene que aplicar la ley con ellos. Pero para los que cumplen, estar recibiendo 2 o 3 visitas por día, por ejemplo, los restaurantes, y que por cada visita de repente exista cualquier intento de abuso de autoridad, extorsión, corrupción o lo que sea, de verdad que no es inconcebible que esté ocurriendo en este momento y por eso es que también hemos hecho últimamente acciones nosotros para dar a conocer ese tipo de asuntos y para protegerlos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Porque se supone que mucha de su gente está también en cuarentena y que se supone que son las no esenciales, que podría ser esto, ¿no? Pues la parte de verificaciones, por ejemplo, de Protección Civil, de COPRISEM, por la parte federal del COFEPRIS, la Secretaría del Trabajo, y todos los inspectores municipales están más que activos. ¿Por qué? Porque también tienen la obligación en este momento de cerciorarse que lo que tenga que estar cerrado esté. Uh-huh. Por supuesto que es su obligación hacerlo, por supuesto que es válido. Si no, tal vez mucho de lo que debería de estar cerrado no estaría en este momento. Y esto nos ha ayudado a que el comercio, sobre todo, pueda contenerse, ¿no? Pueda
entender lo que se tiene que hacer. Pero sí es muy dado a que ocurran estos incidentes, aprovechando la situación. ¿Qué nos han dicho? Hemos, por supuesto, expuesto todos los días. De hecho, eso ha sido una labor de todos los días de este consejo. La mitad de nuestro tiempo estamos hablando con municipios, estamos hablando con autoridades estatales y federales, simplemente desde que pone un pie el inspector o el verificador en un negocio y nos causa cierta duda. Desde quién es, si es o no es, y cuál es la orden que lleva y qué está verificando, qué está inspeccionando. Desde ese momento, nosotros hicimos una red interna empresarial a través de grupos de WhatsApp para alertar y decir, tenemos este inspector o este verificador que quiere revisar justo esto en tal negocio. En ese momento, bueno, pues damos aviso a la autoridad. Algunos casos se han tenido que retirar porque no es correcto que estén ahí o por el motivo que llevan no es correcto. Otros sí lo es y nosotros mismos tenemos que hablar con los empresarios para que entiendan el motivo y estén informados de todos los cambios y los ajustes. Por ejemplo, sí ha habido muy buena respuesta de parte de la autoridad estatal ante situaciones que no deben de ser y que se frenan. Pero nos han pasado más situaciones a nivel municipal, lamentablemente, por ejemplo, porque a los municipios les da por ajustar los horarios. De repente dicen, por acuerdo del cabildo, en este municipio, a partir de mañana todos tienen que cerrar a las 2 de la tarde. Los que pueden abrir. Por ejemplo, tiendas de abarrotes, supermercados, etc. Por la razón que sea, cosa que nosotros no estamos muy de acuerdo con que hagan eso, porque provoca mayor concentración de la gente en menor tiempo. Y ahí es donde tenemos que hablar. Han tenido que echar para atrás algunos municipios esas disposiciones, otros que restringen la venta de alcohol, y entonces provoca que la gente tenga que salir a buscar ese producto a otro municipio, de todos modos haya movilización de personas, y toda clase de disposiciones que de pronto van teniendo y que se presta mucho a la interpretación. De por sí hay que interpretar disposiciones y leyes a todos los niveles. Imagínense el nivel de confusión de los empresarios. En ese sentido, Laura, tú hablabas de la afectación de empresas. ¿Cuáles han sido los sectores empresariales más afectados por la pandemia y que han tenido o que están en riesgo de cerrar sus puertas, aparte de los microempresarios? ¿Qué otros sectores? Bueno, tenemos muy afectado el sector turístico. Los hoteles tenemos ya varios cerrados y no solo por la contingencia, sino cerrados definitivamente y que no sabemos hasta cuándo puedan retomar actividad. Todo el sector de entretenimiento como son cines, teatros, casinos, etc. También boliches, también tenemos muchos en el estado. Todo eso está absolutamente ya quebrado prácticamente. Otro sector muy importante afectado, el sector de la construcción. El sector de la construcción ya lleva prácticamente 2 años en picada y en estos momentos muy, muy mal. La venta de autos, la venta de automóviles también está muy afectada, lleva más de 1 año con nulas ventas o con ventas mínimas, pero por ejemplo en estos momentos, ¿quién va a comprar un automóvil? No hay forma de que aunque estuvieran abiertos el consumo se diera, pero sí afectan muchísimo. De hecho, las agencias de autos han tenido que sobrevivir de los talleres mecánicos que tienen adentro. Solamente de eso han logrado mantenerse. Y otros tantos como tiendas de venta de ropa, perfumería, mueblerías, etcétera. Prácticamente es todo lo que está cerrado. El sector agropecuario también está muy afectado. Muy, muy afectado. Los apoyos no han llegado como ellos quisieran,
con la rapidez que ellos quisieran. No olvidemos que ellos viven de ciclos, ¿no? Y en este momento están muy mal. Pronto van a dar a conocer sus propias cifras de afectación. Y básicamente son los que están mayormente afectados. Sin embargo, hay muchos otros, ¿no? Muchos otros que han reducido. El sector papelero, lo mismo. Al no haber clases, al no haber oficinas, tenemos 25,000 papelerías en el Estado de México, con ventas caídas hasta el 10%. En fin, todo en este momento tiene serias afectaciones y esperemos que ya el control de la pandemia llegue pronto para que el semáforo comience a cambiar. Luis Miguel. Sí, yo tengo una pequeña duda, a lo mejor un poquito volada, como decimos, pero pienso que es real. Normalmente el empresario mexicano se encuentra en desventaja ante precios de otros países. Caso concreto, cuando nos llegan las importaciones de China, pues no hay manera de competir con productos mucho más económicos. Ahorita me llama la atención y me preocupa el hecho de que dice usted que en cuanto se dé apertura a las empresas, va a ser muy difícil que logren retomar su ritmo. ¿Qué va a pasar si nos llega una andanada de productos básicos de países como China precisamente con costos menores? O sea, yo creo que esta situación va a agravar hasta el máximo toda la ya deprimente situación de los empresarios. Sin duda que lo será, y sin duda que lo ha venido siendo desde antes de la pandemia. Claro. Y se ha alertado por el sector industrial. Tenemos sectores a nivel nacional afectadísimos, como es el textil, por ejemplo, o como el sector metálico, metal mecánico, que la entrada, tenemos un tratado abierto con China. Todo lo que entra de China pone absolutamente en desventaja a las empresas mexicanas. No hay forma, se han hecho muchos estudios y muchos mecanismos de defensa, precisamente porque no hay manera de competir. Ni fabricando aquí, en México, se compite contra lo que ya viene hecho de allá. Y son unas diferencias muy fuertes, de 40-50% en el precio al consumidor. La verdad es que eso es imposible de sobrellevar. Y lo único que se puede hacer ahí es que una disposición del Ejecutivo Federal logre que se vuelvan a poner candados o aranceles a productos que vienen de países que sí son totalmente competitivos y que incluso vienen fabricando en los contenedores, ¿no? En el mar. Y cuando son tan productivos que tienen fábricas, barcos fábrica, que cuando llegan aquí tienen absolutamente todo para competir con empresas mexicanas. Así que sí es un gran tema con el que nos hemos tenido que enfrentar desde antes de la pandemia y que por supuesto puede empeorar las cosas una vez que todo se retome. Y en este momento hay muchas cámaras a nivel nacional, cámaras empresariales, llevando esos temas, defendiéndose por la parte jurídica y llevando esos temas a la Secretaría de Economía Federal para que se ponga como un tema de la agenda con el Ejecutivo. Los gobiernos estatal y municipales tienen que llevar un proyecto de promoción del autoconsumo. ¿Deben hacerlo por ley? ¿O esto nada más corresponde al empresario como tal? Fíjense que por ley no, pero yo creo que es una obligación moral, ¿no? Si queremos tener empleos, queremos tener estabilidad, tranquilidad social en el estado, en el municipio, debería de ser un tema de prioridad para las administraciones. El promover a sus empresas, el promover a los empleos, el tener los mejores incentivos para que las empresas lleguen a sus territorios. Entonces, básicamente con eso contestaría lo que me preguntas, Luis Miguel. Sí, claro que sí. Adriana, perdón, te interrumpí. Yo quería comentarte, sería un tema de concientización desde lo federal a lo municipal, el autoconsumo.
O sea, hacer campañas de lo que está hecho en México está bien hecho, que era una campaña que todos traemos muy metida, y que era el consumir los productos nacionales. Tendríamos que regresar a eso, Laura, a concientizar a las nuevas generaciones de que también en México somos competitivos y tenemos que ofrecer. Pero por supuesto, yo creo que esta, la que acabas de decir, es una de las mayores estrategias que debería de tener ya en consideración el gobierno federal y de ahí para abajo, gobierno estatal y gobiernos municipales. El proteger nuestro consumo local, el proteger a nuestras empresas. Insisto, hay muy pocas cosas que se consumen en el país que no se pueden producir en México. Pero la gran mayoría deberíamos de tener un mecanismo para obligarnos, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, a consumir lo de casa, a consumir lo local. ¿Cómo? Teniendo la información en la mano. Si a todas las empresas les damos una lista de otras empresas que tienen ciertos insumos que necesitan, se hace un contacto directo. Si todos los gobiernos, a todos los niveles, todo el aparato gubernamental tuviera la mano de todos los insumos que requiere para operar, cuáles empresas tiene desde la más cerquita a su ubicación hasta cualquier parte del país, le estarían haciendo mucho bien a México. Creo que eso es algo, es más, sería la primera propuesta que se tendría que poner sobre la mesa para poder reactivar la economía. Eso debería ser una obligación, cosa que se hace en muchos otros lados de una manera ejemplar para proteger lo nuestro. Más que nunca ahora, ¿eh? Tú acabas de tocar un punto importante. Uno de los principales consumidores de cuestiones extranjeras son los gobiernos. Tenemos empresas constructoras que vienen de España, que vienen de otras partes del mundo a construir obras en México, mientras constructores mexicanos están tronándose los dedos porque no tienen empresas, o las empresas que crearon los propios gobernantes para poder venderse a sí mismos los servicios, que es otra de las cosas que han enfrentado incluso en los municipios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo están trabajando ustedes para invitarlos a evitar este tipo de cuestiones que está afectando la economía? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Adriana. En términos de construcción es un gran ejemplo. En el Estado de México tenemos miles de constructoras y muy grandes, muy grandes y muy competitivas. Es más, son las que han construido mucha de la obra mexiquense y de otras partes del país durante muchísimos años. ¿Qué estamos nosotros poniendo sobre la mesa? Y justo es un tema que yo acabo de abordar con el gobierno del Estado hace pocos días. Hubo una muy buena oferta de que una cantidad se destine como prioridad para las empresas mexiquenses. 500 millones de pesos en cuanto se reactive la construcción. Yo le he puesto sobre la mesa y viene una mesa de trabajo precisamente para eso, con todas las áreas, con la Secretaría de Obra, la de Comunicaciones, etcétera, para decirles, ok, qué bueno que se esté pensando ya en darle prioridad a nuestras empresas del Estado de México. Y ¿por qué no comprometemos que se les dé prioridad de aquí a que termine el sexenio? En toda la obra, ¿eh? Tenemos para que todo el plan de obras mexiquense lo puedan construir nuestras empresas. ¿Tienen con qué? Y si ellas mismas tienen que aliarse con alguien de fuera, que lo hagan ellas, pero que sean contratadas las empresas mexiquenses. Creo que eso sería una demostración muy, muy buena y va por buen camino. Fue muy, muy bien vista esta propuesta por el secretario de Finanzas, el secretario de Desarrollo Económico. Tan es así que vamos a dar esos siguientes pasos porque tenemos que apostar por lo nuestro. Y esa va a ser una gran manera, fíjate que ese sector es muy bueno porque genera muchos empleos temporales y empleos fijos durante varios años. Y además todo lo que consumen, porque pues las constructoras tienen que comprar materiales.
Todos esos materiales también los pueden consumir en empresas del Estado de México. Tenemos de todo, tenemos las que fabrican toda clase de materiales para la construcción, aquí ubicadas en el Estado. Entonces haríamos un círculo virtuoso muy importante y que ayudaría a generar empleos directos e indirectos. Sería un logro histórico realmente, ¿eh? Sería un logro histórico por parte del sector empresarial hacer que se lleve a cabo esta situación. Oiga, una pregunta. Hace rato tocábamos el tema del impuesto sobre nómina. ¿Las empresas que ahorita están cerradas, que no están produciendo, siguen pagando ese impuesto? Porque se había solicitado por parte de ustedes la condonación hasta del 100% del pago precisamente del mismo. Pues la respuesta fue un descuento del 50% a las empresas pequeñas, solamente las pequeñas. A las micro y pequeñas, que aproximadamente son como las que lo están pagando o a las que les está llegando ese beneficio son como 30,000 empresas del Estado de México. De ahí en fuera, las medianas y las grandes no tienen descuento ni subsidio. O sea, las de 100 trabajadores para arriba no tienen subsidio y tienen que seguirlo pagando aunque no estén operando. Hemos, por supuesto, insistido en que esto es muy importante porque aparte las medianas y las grandes son las que verdaderamente pagan su impuesto. Las chiquitas y las pequeñas suelen ser informales en ese sentido, pero bueno, es un apoyo, por supuesto que es un apoyo y que para las pequeñas, que son las que menos tienen en este momento, seguramente les está ayudando y fue por los meses de abril y mayo, si no me equivoco. Ojalá que se amplíe a toda la temporada de la pandemia, ayudaría mucho a las pequeñitas que no tienen ni para eso. Del padrón de empresas que ustedes tienen adheridos, por decirlo de alguna manera, más o menos qué porcentaje no está completamente regularizado en cuestión de pago de impuestos, en cuestión de tener todos sus trámites en orden. Pues mire, debo de decirle que el Consejo Coordinador Empresarial agremia solamente empresas formales. No podemos, por estatutos, afiliar a empresas que no estén dadas de alta en Hacienda, que no sean formales, etc. Todos los beneficios son solamente para las formales. De las que están en problemas, pues aproximadamente la mitad, el 50% de las empresas del Estado de México tiene problemas muy serios de liquidez para hacer frente a todo. A pago de nómina, a pago de impuestos, a pago de servicios, a pago de proveedores y de arrendamientos. Con todos han tenido que negociar para que se prorrogue, para que se puedan pagar en plazos, para que haya algún beneficio, porque definitivamente es el despertar de cada día de la pandemia para las empresas, el sufrimiento de no poder seguir enfrentando las obligaciones. Adriana. Laura, ¿tienen ustedes hasta el momento pues cuántas han sido las pérdidas económicas que ha ocasionado la pandemia al sector empresarial en el Estado? Pues mira, se habla de que a nivel nacional, y esto es estimación de la Confederación de Cámaras de Comercio, aproximadamente las pérdidas ya van en 669,000 millones de pesos para el sector que más genera en el país. Esto desde marzo hasta los primeros días de junio. Nosotros estimamos que aproximadamente 75,000 millones de pesos por estimaciones de porcentajes que representa la derrama o la venta en el Estado de México del nacional. Aproximadamente andaríamos sobre eso en el sector de servicios y en el sector de comercio respecto a las pérdidas en general. La industria es otro tema, ya próximamente dará a conocer el nivel de pérdidas y que también sumará en mucho a estas cifras que de por sí ya son alarmantes. Luis Miguel.
Sí, estaba checando ahorita precisamente las preguntas que estaban llegando y demás. Yo nada más quiero hacer mucho hincapié en esto porque, bueno, estamos trabajando muy de cerca con los gobiernos municipales y en algunas de las pláticas, algunas de las entrevistas, pues mencionaba yo precisamente eso, ¿no? La aparente, el aparente apoyo que se le está dando a las empresas, pero nada más en el papel, nada más en el discurso, en los comunicados. Pero muchos amigos empresarios, por lo menos del municipio de Catepec, donde yo he platicado, pues decían eso, que se sentían impotentes ante todo lo que estaba sucediendo y que no hubiese una respuesta, ya no a nivel federal, a nivel local, para poder tener las garantías de seguir trabajando. Me hablaban de la inseguridad, del problema que tienen en cuestión de obra pública con las vialidades y muchas cosas más. Pero reitero, todos estos apoyos que han manejado los gobiernos municipales han quedado nada más en el papel y en el discurso. Realmente, a decir de los propios empresarios, no se ha cumplido con todo aquello que se les ofreció cuando las campañas estaban en pleno apogeo. Pues debo de decir que la región oriente es de las más afectadas en todos los sentidos. Es lamentable. Y además es lamentable porque es donde más gente productiva tenemos. Mucha gente que vive en Ecatepec, en Nesa y en toda la región oriente tiene que ir a buscar empleo a la Ciudad de México. Ya de por sí eso es lamentable, ¿no? Ojalá el presente y el futuro nos lleve a que deban de trabajar en empresas ubicadas en esa misma región. El hecho de promesas de campaña, bueno, pues es lo de cada 3 y cada 6 años. Yo creo que muchos políticos de pronto ven las cosas desde afuera y no estando ya con los pies adentro, viendo para qué tienen capacidad. Y muchos se enfrentan a que les han heredado todos los problemas que puedan existir y que eso no les permite llevar a cabo planes y proyectos. Debo de imaginar que esa es la realidad de muchos alcaldes, más que tampoco esperaban que ocurriera esto, tienen que destinar recursos para atender toda clase de necesidades en este momento y pues es un ciclo que no termina. ¿A quién se le debería de dar prioridad? ¿A los enfermos o a los trabajadores? Ambos están muy afectados. Lo que pasa es que la crisis sanitaria va a terminar y debe de terminar, como en algunas partes del mundo ya está terminando. La crisis económica es el nuevo problema al que se enfrentan desde este momento y hasta no sabemos cuándo. Todo dependerá que hagan juntos empresas o empresarios y gobiernos para reactivar su economía. Habrá algunos que no logran reactivarse y ese puede ser el caso de muchos municipios de la región oriente que son los que más están teniendo que enfrentar esta crisis terrible, terrible porque sí hemos escuchado mucho que allá hay mucha actividad todavía, que la gente no está dispuesta por la necesidad respetable que sea, esperemos no sea por inconsciencia, de tener que guardar un tiempo dentro de sus casas el confinamiento tan necesario, pero sí Ecatepec y todos los municipios de la zona oriente tienen muchos problemas. Agradecerle, licenciada, tan amable usted con su tiempo para darnos esta información que yo creo que siempre es importante para la gente. Aparentemente el pueblo pues está deslindado de lo que sucede al sector empresarial, pero también le interesa lo que sucede. Y más que nada que, bueno, pues es una fuente importante de ingresos para muchas familias. No sé si tengas alguna otra pregunta, Adriana, y si no, para escuchar el llamado que podría hacer la licenciada Laura. Perdón, Adri. No, sí está bien. ¿Cuál sería el llamado que haría a nombre del Consejo Coordinador Empresarial, licenciada, al gobierno del Estado de México para finalizar y cerrar esta entrevista que amablemente nos otorgó? Yo lo haría a los gobiernos y sobre todo a la población en general, a toda la sociedad del Estado de México y del país. Es muy importante que ya se deje de ver al empresario como el de la élite aparte.
No somos una élite, somos un sector de la población que vivimos y enfrentamos todos los días los mismos problemas que cualquier ciudadano, e incluso más, porque generar un empleo o generar miles de empleos representa sacrificios, representa trabajo, representa múltiples problemas todos los días. En este momento sí nos agobia como sector el no poder hacer mucho más de lo que quisiéramos, y por eso pedimos que la sociedad nos ayude a comprender que entre más pronto se contenga la pandemia atendiendo las indicaciones, iniciando por nosotros, esto terminará más fácil, terminará antes. Pero si no ocurre, si no hacemos esa conciencia, creo que esto va a ir para largo y va a tener consecuencias fatales, peores que las que ya estamos viviendo. No estoy siendo exagerada, las cifras lo dicen. Todos conocemos a alguien ya que vivió la enfermedad o tuvo un lamentable deceso, y todos conocemos también a un empresario que está batallando o que ya tuvo que cerrar las puertas de su negocio definitivamente, o alguien que se quedó sin trabajo. Sí es una realidad y tenemos que estar conscientes de que, como toda crisis, va a pasar, pero va a pasar más fácil si como sociedad nos unimos, somos conscientes y dejamos de ver como enemigos tanto al gobierno como a los empresarios. No lo somos. Todos vivimos en el mismo suelo, respiramos ese mismo aire y vivimos la misma problemática. Esta pandemia no respeta. No respeta a gobernantes, no respeta a empresarios, no respeta a trabajadores ni a nadie. Debemos de acostumbrarnos a vivir y enfrentar situaciones así de complejas, pero también a ser realistas y saber que con actitud, con esfuerzo y con trabajo es como se sale de toda crisis. Muchísimas gracias. Bueno, y a la licenciada Laura Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, a quien le agradecemos muchísimo el haber estado en este programa Horizonte Mexiquense. Gracias, Adriana Tavira, directora del diario Impulso allá en Toluca. Gracias a usted por escucharnos nuevamente, y si nos lo permite, mañana nos acompañamos en punto de las 2 de la tarde en esto que es Horizonte Mexiquense. Dios les bendiga. Buenas tardes. Gracias, Adriana. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Federico. Un abrazo fuerte a todos. Buenas tardes. Gracias, Adriana. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Federico. Un abrazo fuerte a todos.